Le invito al Evangelio de Mateo capítulo 21, Mateo 21. Versículos 33 al 41. Mateo 21, versículos 33 al 41. No dejes que nadie te robe la palabra de Dios en tu corazón. El celular, úselo, sí, pero para la aplicación de la Biblia. Si usted está usando el celular en este momento en WhatsApp, viendo Facebook, Instagram, o escuchando tal vez otras enseñanzas que no son del momento, hermano, no está bien. Hay que tener ese respeto en la presencia del Señor. Mateo 21, 33 al 41 dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, este padre de familia. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, o sea, en mayor número, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá. ¿Cómo los destruirá? Sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Este mensaje tiene por título el tiempo del fruto. Y vamos a ver por la palabra del Señor el tiempo del fruto que Dios está esperando de usted y de mí. Y para que entendamos este mensaje de que debemos de dar fruto para Dios, el Señor nos da esta parábola conocido como la de los labradores malvados. Nos dice la enseñanza bíblica que un padre de familia entregó en arriendo su hacienda, un pedazo de tierra que la tenía para producir, en este caso la uva, el fruto de la uva, el vino, en fin, lo que se siembra en una hacienda, en un terreno vasto. Y él arrendó su finca, su hacienda, a unos labradores y él se fue lejos. Él se fue lejos. Pero cuando era el tiempo del fruto, él envió a sus siervos, a sus emisarios, para que le dieran lo que es de él, le pagaran lo que es de él, o sea, el fruto. O sea que el arrendamiento de esta viña, de esta hacienda, tiene que ver con, bueno, ustedes trabajan la tierra, pero en el tiempo del fruto, ese fruto, pues también yo tengo que ver con ese fruto, porque es que la tierra es mía, el viñedo es mío, la hacienda es mía. Y luego pasó lo que nos enseña la palabra del Señor. Aquí tenemos, en la parábola de los labradores malvados, tenemos varios personajes, lugares y cosas que representan varias cosas y nos dejan grandes enseñanzas. Lo primero, por ejemplo, el versículo 33 dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia. Dejemos hasta allí. Este es el primer personaje, el padre de familia, el dueño de la hacienda, de la viña, del terreno donde se cultivaba la uva. Este padre de familia aquí representa a Dios el Padre.
a Dios el Padre. Allí mismo en el versículo 33 dice, el cual plantó una viña en su hacienda, él sembró una viña, plantó una viña, un cultivo de uva. Esta viña representa la labranza de Dios en Jerusalén. La viña es la labranza de Dios, pero allí en Jerusalén, la tierra de Israel. Versículo 34 dice así: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Aquí él tenía unos siervos, unas personas que trabajaban para él. Y estos siervos representan a todos los profetas del Antiguo Testamento. Estos siervos que él envía para que le den el pago de su arriendo, que es el fruto de la viña. Estos siervos representan a los profetas del Antiguo Testamento. Luego, allí en el versículo 33, al final dice, y la arrendó, al final, y la arrendó a unos labradores. Él arrendó su viña, se las facilitó por el pago de un precio. Él la arrendó a unos labradores. Estos labradores, escúcheme bien, estos labradores arrendatarios representan y fueron los principales sacerdotes, los ancianos y los fariseos en la época de Jesús. O sea que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la clase religiosa del tiempo de que cuando Jesús vino a esta tierra manifestado en carne. Recuerde que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, él tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Era 100% humano, pero también 100% divino. Por cuanto era 100% humano, pasó nuestra lucha, pero nunca pecó, porque él era 100% divino. Cristo es Dios. Diga conmigo, Cristo es Dios. Claro. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces, ¿usted a quién tiene en su vida? A Dios. Cuando el Señor venga en su reino, ¿a quién vamos a ver? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. Veremos a Dios con nuestros ojos, mi amado. Estos labradores representan la clase religiosa en el tiempo de Jesús cuando él estuvo en la tierra. Versículo 37, mire lo que dice el versículo 37. Aquí hay otro personaje. Finalmente les envió a su hijo. Versículo 37. ¿Y quién representa ese hijo? Representa a Jesucristo el Señor. A Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Versículo 41, leamos allá el versículo 41. Dice, y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña. ¿A quiénes? A otros labradores. O sea, la sigue dando en arriendo, pero a otros labradores, a otros que trabajan en la tierra. ¿Y quiénes son esos labradores? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces ya sabemos, el padre de familia representa a Dios, Dios el Padre. La viña es y representa la labranza de Dios en Jerusalén, allí en Israel. Los siervos, los profetas del Antiguo Testamento. Los labradores arrendatarios, los primeros, la clase religiosa en el tiempo de Jesús. El Hijo a quien envía para que le den el fruto de la viña es y representa a Jesucristo. Y los otros labradores a quien les facilita la viña para que la trabajen, o sea, los otros arrendatarios, es y representa, y somos quienes, la iglesia de Cristo actualmente. ¿Qué era lo que el Señor esperaba cuando se cumplió el tiempo del fruto? ¿Qué era lo que el Señor esperaba de su viña? A ver, usted que tiene un apartamento arrendado, usted que tiene una casa, un apartamento arrendado, o tal vez tiene un vehículo arrendado para que lo trabajen. ¿Usted qué está esperando, los del arriendo, a fin de mes o cuando se le cumpla el mes a la persona a quien usted le arrendó? ¿Usted qué está esperando? Que le paguen el arriendo. Si usted tiene un vehículo llamado taxi o no sé, y lo tiene trabajando, ¿usted qué está esperando? Que le pague el producido, o del día, o de la semana, o de la quincena, o del mes, según como usted haya quedado con la persona que le está trabajando el vehículo. Usted espera es el fruto.
El padre de familia alquila, arrienda su viña, su hacienda, su viñedo a estos primeros arrendatarios, y cuando vino el tiempo del fruto, ¿él qué esperaba? Pues lo que habían acordado en el contrato, que el fruto de la tierra. Llegó el tiempo de la cosecha, el tiempo del fruto, y él esperaba era recoger su fruto, recoger de lo que él le había dado en arriendo a los primeros labradores, arrendatarios. ¿Qué es ese fruto? Versículo 34. Leamos ahí el versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Qué era lo que esperaba el padre de familia? Los frutos. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros, sus hijos? Que demos fruto. Si usted siembra en su finca un árbol de guanábana para que le produzca guanábanas, y si es el tiempo de la cosecha y ese árbol no produce guanábanas, ¿usted qué empieza a hacer? Usted dice, bueno, voy a abonar la tierra. ¿Será que le falta el abono, fertilizante, en fin, para que dé fruto? Usted espera. Pero si ese árbol de guanábana que ya creció no da fruto, ¿usted qué hace con ese árbol de guanábana? Usted lo corta. Usted lo corta y siembra un árbol que le dé fruto. Por ejemplo, ahorita estamos en cosecha de mango. Óigame, yo veo mango por todo lado. Hasta, mejor dicho, hasta en las pesadillas, porque ya es una pesadilla. Un mango gigante queriéndolo comer a un hermano. Qué cosa tan impresionante. Es el tiempo de la cosecha del mango, y por eso vemos mangos por todo lado. Pero si usted tiene una finca donde tiene sembrados de mango, y en el tiempo de la cosecha de mango los mangos no le dan mangos, ¿usted qué hace con esos árboles de mango? Los corta por unos que den fruto. Porque ¿qué es lo que está esperando usted? Fruto. ¿Qué es lo que está esperando cada mes que se cumple el arriendo? El fruto del pago del arriendo. Lo que el Señor, el padre de familia, esperaba y espera el Señor de nosotros es que demos fruto. ¿Cómo así fruto? Fruto de conversión, fruto de arrepentimiento, fruto de fe en los principios del reino de Dios que el Señor nos enseña, y fruto de que aceptemos a Jesús como el Mesías. Eso es lo que el Señor esperaba de su pueblo. Recuerde que la viña representa la labranza de Dios en Jerusalén. ¿Qué esperaba el Señor Jesús cuando vino a su tierra y vino a su pueblo, el pueblo judío? ¿Qué esperaba el Señor? Que hubiera arrepentimiento, que hubiera conversión y que lo aceptaran como el Mesías. Sin embargo, vemos que en muchos esto no pasó. Y lo que hicieron fue levantarse contra el Señor y prefirieron a Barrabás antes que a Jesús, el Hijo de Dios. Él esperaba el fruto. El padre de familia, el hacendado dueño de la viña, arrendó a estos primeros trabajadores, mi amado, y esperaba fruto. Y lo mismo el Señor espera de cada uno de nosotros, fruto. Si usted es el mismo desde que usted dice que se convirtió a Cristo, usted no se ha convertido. ¿Cómo sabe una persona si ha nacido de nuevo? Si ha tenido un cambio verdadero en su vida. La Biblia dice que el que mienta no miente más, que el que roba no robe más, sino que trabaje. Y si el que miente sigue mintiendo, y el que roba sigue robando, y el adúltero sigue siendo adúltero, y el fornicario sigue siendo fornicario, y si el borracho sigue siendo borracho, y si el idólatra sigue siendo idólatra, y el que consultaba a brujos y hechiceros lleva 5 o 10 años viniendo a la iglesia cristiana y sigue consultando a brujos y hechiceros, entonces esa persona no ha nacido de nuevo, no es un creyente. Porque lo que el Señor espera de nosotros, ¿qué es? Fruto. ¿Qué es lo que espera del Señor? Fruto. Y quiere que le diga una de las cosas. ¿Saben dónde el Señor espera fruto? Y es donde menos hay en los cristianos. O sea, todos. ¿Saben dónde? ¿En qué área?
en el carácter. Dejó el adulterio, dejó la fornicación, dejó de ser un borracho, dejó de ser un mentiroso, dejó de ser ladrón, dejó de ser idólatra, pero sigue siendo el mismo malgeniado de antes. Sigue siendo con el mismo carácter difícil de antes. Sigue siendo la misma persona que no perdona, llena de resentimiento y de falta de perdón. La Biblia dice que no haya en nosotros una raíz de amargura, porque la raíz de amargura dice que nos hace caer ¿de qué cosa? De la gracia de Dios. Mi amado, ¿tú eres una persona con raíces de amargura? Eso es delicado. Ah, pastor, pero eso no es robar, eso no es adulterar, pero dice que no, que hace que no disfrutemos de la gracia divina. O sea que es gravísimo, las raíces de amargura. ¿Cómo se sana la raíz de amargura? ¿Cómo se quita esa raíz de amargura? Perdonando. Si tú tienes amargura contra alguien, tú tienes que perdonar a esa persona. ¿Cuánto lo creen? Y en el carácter es donde muchas veces el Señor no ve fruto. Si dejaste la mentira, dejaste de ser un idólatra, dejaste de hacer lo malo, eras una persona, un homicida, ya le dejaste de hacerlo, no matas ni una cucaracha, pero sigues ahí no perdonando, no perdonas. Tienes que perdonar. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que recibió el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que recibió el Señor Jesús de parte de, de la viña? Esa viña que representa la labranza de Dios en Jerusalén. ¿Qué fue lo que recibió el Señor de parte de los labradores arrendatarios? Mejor, vamos a verlo. ¿Qué fue lo que recibió? Vamos a estudiarlo. Versículo 34 y 36 dice así. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno que pasó, golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Llegó el tiempo del fruto. Él alquiló a los primeros arrendatarios, se fue. Envió a sus siervos. ¿Qué representan los siervos? Los profetas del Antiguo Testamento. Envió a sus siervos para tomar lo que es de él. ¿Qué era lo de él? Bueno, el fruto que habían acordado cuando les alquiló la viña. El fruto. ¿Qué hizo el Señor con esta viña? Bueno, plantó la viña, nos dice que la cercó de vallado, o sea, le levantó un muro alrededor. Eso es de protección. Cavó en la viña un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es una especie de piscina que en el piso pues tiene un desagüe, cierta inclinación que sirve como desagüe. Y allí en ese lagar, una especie de piscina, ponían las uvas, colocaban las uvas. Y empezaban las personas ¿a qué? A pisar las uvas con los pies. Al pisar las uvas con los pies, entonces el juguito de la uva, como tenía cierta inclinación, el lagar, esta es una especie de piscina, entonces por el desagüe salía el jugo de uva y luego con eso lo que hacían era el vino. Y por eso es que el vino sabía sabroso, porque era pisado con los pies. Y en el tiempo de antes no había Deopies, ni Eficien, ni nada de esas cosas. Ahorita hay, dizque en Expray, yo uso el Expray, buenísimo ese ya. Ya no está el polvo que uno llena ahí llena el piso, llena la cama, lleno de, queda todo es untado de polvo, uno también. No, ya es con spray, hermano, sencillo, facilito.
No, en ese tiempo no había nada de esas cosas. Y por eso es que el vino quedaba, hermano, de una sabrosura y de una ricura impresionante. Y todavía al día de hoy hay lugares donde lo hacen así de una manera artesanal. Ya lo hacen también de una manera industrial. Pero también hay lugares donde lo hacen de una manera artesanal. Edificó una torre. ¿Para qué servía la torre? Para que los vigilantes miraran si venía un enemigo a quererse robar el fruto de la viña, a robar la viña. Entonces mire que el padre de familia dejó la tierra, dejó sembrado el viñedo, mi hermano, la acercó, hizo un muro alrededor de protección, le hizo una torre también para vigilancia y protección, le dejó un lagar para que pisaran las uvas y sacaran el jugo para luego hacer el vino, les dejó absolutamente todo. Pero cuando llegó el tiempo del fruto y envió a sus siervos, los profetas, ¿qué pasó? A uno, dice la escritura, lo recibieron tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y luego nos dice el versículo 36, dice, envió de nuevo otro siervo, o sea, envió un número mayor de siervos en comparación con el número que había enviado de primero. Y dice la palabra del Señor, versículo 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, a unos golpearon, a otros apedrearon y a otros mataron. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando Dios enviaba a sus profetas? A unos golpearon, a otros apedrearon y a otros mataron. Vamos a verlo. Jeremías 37:15. Atento a la palabra de Dios. Dice así: y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. O sea, que la casa de este hombre llamado Jonatán, que era un escriba es escribiente, una persona importante, esa casa de él la habían convertido en una cárcel. ¿Y a quién colocaron en la cárcel? Al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías. Los príncipes, ¿quiénes eran los príncipes? Los príncipes eran las personas, los hijos del rey, o las personas importantes del reino, o sea, las personas cercanas al rey, o sea, un asesor, por ejemplo. Hoy día un ministro, personas cercanas al rey, los hijos del rey. Esos eran los príncipes, y los príncipes se airaron contra el profeta Jeremías, se levantaron con él, lo azotaron y lo pusieron en la cárcel. Lo que Jesús les estaba enseñando a las personas que estaban escuchando la parábola de los labradores malvados, están diciendo: mira, el Señor envió a los profetas del Antiguo Testamento y ustedes tampoco escucharon, porque a los profetas ustedes apedrearon, azotaron y a otros mataron. Por eso no me reciben, porque ustedes tampoco recibieron a los siervos de Dios, los profetas que profetizaron de la venida del Mesías. ¿Y sabe por qué metieron a Jeremías en la cárcel? Le voy a dar el contexto. Resulta que Jerusalén estaba sitiada. Antes de que cayera del punto final, antes de eso, estaba sitiada. Los caldeos la tenían tomada. Y el rey Joás, que gobernó en los años 835 antes de Cristo hasta el 796 antes de Cristo, el rey Joás, rey de Judá, él tomó en alquiler al ejército de Egipto, que era un ejército muy poderoso. Lo tomó en alquiler, o sea, les pagó. Hoy día le llaman mercenarios. ¿Usted ha escuchado la palabra mercenarios? Que son ejércitos de soldados, de guerreros, de gente que sabe de eso, su profesión es esa, y ellos venden sus servicios a países. Esos son mercenarios. Son mercenarios.
Entonces eran así. Los de Egipto fueron soldados en alquiler por el rey Joás en Judá. Y cuando los caldeos escucharon de que Egipto venía, entonces ellos se fueron para evitar la confrontación y tener pérdidas de hombres. Dios, nos vamos, pero luego volvemos. Y así pasó. Luego volvieron y tomaron Jerusalén. Pero en este momento salieron, porque Egipto venía. Y la gente empezó a decir: no, Jeremías es con los caldeos, salió a favor de los caldeos, se vendió a los caldeos. Y él dijo: no, ustedes están equivocados, yo no me he vendido a ninguno de los caldeos. Yo estoy hablando de la palabra del Señor. Y por eso trataron a Jeremías de traidor, en otras palabras. De traidor, hoy día le llama traidor a la patria, se le llama así hoy día. Y por eso cogieron al profeta Jeremías con engaños, con falsedades, y lo metieron, después de azotaron, lo colocaron en la cárcel. Lo que habla la parábola de los labradores malvados, que a uno apedrearon, a otros golpearon y a otros mataron. En este caso le pegaron y lo metieron en la cárcel. Vamos a ver otro. Segunda de Crónicas 24, 19 al 21. Mi amado, esté listo el corazón para que reciba usted conocimiento de palabra de Dios. Segunda de Crónicas 24, 19 al 21. Dice así: y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Vamos a ver cuál Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Mas ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon, mandato del rey, hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. En el patio de la casa de Jehová. Bueno, aquí estamos hablando, aquí tuve un error. Lo del rey Joás no fue en el tiempo de Jeremías, sino que en el rey Joás fue en el tiempo de este hombre llamado Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y en el tiempo de este profeta de Dios llamado Zacarías, estaba como rey el rey Joás en Judá. Estoy rectificando allí, que gobernó entre los años 835 antes de Cristo y 796 antes de Cristo. ¿Qué hizo el rey Joás? Escuche bien, el rey Joás, ¿qué hizo? El rey Joás abandonó la casa del Señor, le dio la espalda a Dios, y el pueblo cayó en la idolatría a los dioses falsos de los pueblos vecinos, a los dioses de los cananeos y de los amorreos. Empezó a ser idólatras, dejaron a Jehová Dios, se olvidaron de la casa del Señor, le dieron la espalda a Dios. Y aquí es donde el Espíritu de Jehová toma al profeta Zacarías. Pero este profeta no es el profeta que se le llaman los profetas menores, no, este es otro, totalmente diferente. Este profeta Zacarías, hijo de Joiada. ¿Quién era Joiada? Joiada era el sumo sacerdote en el tiempo del rey Joás, rey de Judá. Una vez murió su padre, Joiada, el rey Joás desvió su corazón. Ya no tenía el líder espiritual, no tenía ese pastor espiritual que era el sacerdote Joiada, era el que lo guiaba. Mientras estuvo Joiada con vida, el rey Joás caminó con Dios. Murió el sumo sacerdote Joiada, papá de Zacarías, y el rey Joás desvió su corazón. Mire, toda oveja necesita ser pastoreada por el Señor. ¿Cuánto lo creen? Usted y yo necesitamos un lugar de congregarnos. Usted y yo necesitamos la instrucción y la guía de una persona. Claro que sí. Para eso Dios dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo pastor es un maestro. Si el pastor no es maestro, todavía le falta. Todo pastor es un maestro. Debe de ser un maestro de la palabra del Señor. Entonces, hermano, no podemos, usted y yo no somos vacas. ¿Qué somos? Ovejas. ¿Qué somos? Ovejas.
No somos ni vacas ni cabras. No somos cabras. Las cabras que son rebeldes. Las cabras que son saltonas, ellas se salen del rebaño, saltan el cerco. Las cabras no les gusta el pastoreo, no les gusta la guía. Ellas son desbocadas. ¿Cómo son las cabras? Desbocadas. Por eso aquella persona que ya dice, no, yo no necesito ir a la iglesia. O sea, ya la persona se cree la iglesia misma. Yo no necesito orar, yo no necesito la palabra de Dios, yo no necesito congregarme. O sea, ella sola es Dios, ella sola es pastora o pastor, ella sola es oveja, ella sola es iglesia, ella sola es todo. Hay gente que dice que ya no necesita congregarse, imagínate. Que ya no necesita un pastor de carne y hueso. Claro que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, pero el Señor dejó pastores de carne y hueso para que guíen a su rebaño. Y por eso es que terminan por ahí todo embolatado esas cabras saltonas, hermano, creando sectas falsas, doctrinas de error, una cantidad de cosas que Dios no ha mandado. O terminan alimentándose solamente de las redes sociales. A ese que usted sigue en las redes sociales, usted lo conoce, usted sabe quién es, cuál es su testimonio. El pastor de la iglesia usted sí lo conoce y sabe quién es, porque lo ve continuamente. El de las redes sociales, ¿no? Tenga cuidado, mi amado, tenga cuidado de lo que usted está recibiendo, tenga cuidado. Se murió el profeta Joiada, el que pastoreaba, el líder espiritual del rey Joás, y hasta ahí llegó Joás como rey, como un rey de Dios, no como un rey con temor de Dios, hasta ahí llegó, porque se convirtió en un rey profano, profanó la casa de Dios, se levantó contra el Señor. ¿Y sabe qué hizo el rey? Dio la orden y estuvo de acuerdo con la muerte de Zacarías, profeta de Dios, hijo del sacerdote Joiada. O sea, se olvidó que el papá de ese hombre fue quien lo alimentó y lo guió espiritualmente y lo llevó al conocimiento de Dios. Se le olvidó quién fue el papá de esa persona. Fue un desagradecido. Con todo lo que el papá de Zacarías había hecho con el rey Joás, se olvidó de él. Y se olvidó tanto que mató a su propio hijo, a Zacarías. Wow, eso. Y esto es lo que el Señor en la parábola de los labradores malvados le está diciendo. A unos apedrearon, a otros azotaron y a otros ¿qué? Mataron. Los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Pero también ¿qué pasó? Vamos a ver los versículos 37 y 39 de Mateo 21, porque no solamente mataron, apedrearon y golpearon a sus siervos, los profetas. No solamente fue eso, sino que también aquí nos dice lo que pasó al final. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron con el hijo del hacendado, del padre de familia? Lo mataron. Increíble esto, mi amado. Imagínese usted, envía a unos trabajadores suyos para que le paguen el arriendo. Y resulta que van y le cobran el arriendo de su casa, y a unos apedrean, a otros golpean y a otros matan. Y dice: pero Dios mío, ¿qué es esto? Y usted dice: voy a enviar a más siervos míos, más trabajadores míos, en mayor número, vayan. Y le hicieron lo mismo. Y usted dice: pero ¿cómo así? En mi casa me tienen que pagar el arriendo. Y resulta que usted dice: voy a enviarles a mi hijo, a ese sí lo van a respetar. Y resulta que a quien usted les pagó el arriendo, perdón, a quienes usted les arrendó, dice: ay, llegó el hijo, ese es el heredero, ese es el futuro dueño. O sea, ese es el dueño, mejor dicho. Pues matémoslo y listo. Con eso ya nos quedamos con la heredad y ya no tenemos que pagar arriendo, porque si matamos al hijo, ahorita nos quedamos con la herencia. Y eso fue lo que hicieron. ¿Qué representa ese hijo? A Jesucristo el Señor. Pero ¿qué hicieron con el hijo estos labradores malvados, los primeros arrendatarios?
dijeron: matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Mire que no le mataron en la viña, sino que le mataron ¿cómo? Fuera de la viña. La viña, ¿qué representa? La labranza de Dios en Jerusalén. Pero le sacaron fuera de la viña, o sea, fuera de Jerusalén. Vamos a estudiar esta parte. La muerte de su hijo Jesús fue como lo enseñó los versículos 38 y 39. Fuera de la viña. Jesús murió crucificado a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en un lugar llamado el Gólgota. ¿Qué significa el Gólgota? Lugar de la calavera. Porque cuando usted mira ese monte, usted lo mira de lejos y ¿qué es lo que parece? Parece una calavera. Entonces por eso le llamaban el Gólgota. Se parece a una calavera. Y ahí fue donde mataron a Jesús crucificado. A Jesús no lo crucificaron directamente en Jerusalén, sino ¿a dónde? A las afueras de Jerusalén. O sea, lo que Jesús estaba diciendo era algo profético. Ustedes me golpearán, ustedes me sacarán de Jerusalén y ustedes me darán muerte afuera de la viña. O sea, en un lugar fuera de Jerusalén. Y así fue. Jesús murió en el Gólgota, en el lugar de la calavera. O sea que el Señor Jesús estaba declarando proféticamente lo que iba a pasar con él. Como estos labradores arrendatarios primeros no dieron fruto en su tiempo, el padre de familia entregó la viña a otros labradores, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Versículo 41. Miren lo que dice el versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los primeros arrendatarios no pagaron, no dieron el fruto a su tiempo. El Señor ha dado su viña, su obra, a otros arrendatarios, a otros labradores. Y estos otros labradores también tenemos el compromiso de dar fruto para Dios. Diga conmigo: yo, como hijo de Dios, tengo el compromiso de dar fruto para el Señor. Así es. ¿Qué es lo que el padre de familia esperaba cuando se cumplió el tiempo de la cosecha? El fruto. ¿Qué es lo que espera de nosotros el Señor? Fruto. El fruto. Recuerde el ejemplo que les dije al principio, que si un árbol de mango que usted sembró no da mangos, usted lo fertiliza, lo abona, pero si no da mango, usted lo corta y coloca otro árbol que sí da fruto. La obra de Dios el Señor la dio a la iglesia. La labranza de Dios después de Cristo, el Señor Jesucristo lo dio a la iglesia, para que la iglesia trabajemos la labranza de Dios y demos fruto para Dios, de una manera personal, pero también como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. De nosotros el Señor también espera que demos fruto en su tiempo. Y alguien dirá: pastor, ¿cuándo es el tiempo del fruto? ¿Cierto? Cuando era la cosecha, él fue el padre de familia, el dueño de la hacienda, del viñedo. Él envió a sus siervos para que recogieran su fruto en el tiempo de la cosecha. Bueno, Dios espera de nosotros fruto en el tiempo de la cosecha. Pastor, ¿cuándo es el tiempo? ¿Pasó? ¿Es? ¿O todavía no ha llegado? ¿Cuándo es el tiempo de que nosotros, como la iglesia de Cristo, los otros labradores arrendatarios, los segundos, cuándo es que tenemos de dar fruto para Dios? ¿Cuándo? ¿O todavía podemos estar andando en una vida de pecado que no agrada al Señor, porque todavía no es el tiempo del fruto? ¿Qué dice la Biblia? Juan 4:35. Vamos a leer Juan 4:35. ¿Cuándo es el tiempo del fruto? Y ahorita usted va a entender este pasaje bíblico a más profundidad. ¿No decís vosotros
Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. La siega con S, ¿no? Porque la siega con C es alguien que no ve. Esta es la siega con S, o sea, de la cosecha. No ha llegado el tiempo. Ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha. ¿Qué dijo el Señor? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor les dice a la gente que le está escuchando: no, ustedes dicen que falta todavía tiempo para la cosecha, que faltan 4 meses, que todavía falta tiempo. Y el Señor dijo: no, no falta tiempo. Ya los campos están sembrados, ya los campos están blancos, ya los campos están maduros, están listos para la cosecha. O sea que el tiempo para dar fruto para Dios es ahora. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, yo no sé qué estamos esperando para dar fruto para Dios. No, pastor, más adelantico yo me comprometo más con el Señor. No, pastor, cuando aparezca el anticristo, yo ya sé que esto ya queda poquito tiempo y entonces me meto con el Señor. ¿Qué está esperando? Estoy esperando la aparición del anticristo. No, mi amado. Y si antes de la aparición del anticristo el Señor nos llama a través de una enfermedad, nos llama a través de un accidente, nos llama a través de la caída en el baño. Mire, no hay cosa más peligrosa que la caída en el baño. Peligrosísimo. Porque el baño es un lugar húmedo. El jabón y resbalarse en el baño, eso es peligrosísimo. Yo me acuerdo que mis abuelos hace muchísimos años, aquí en Cali hubo un político, no voy a decir el nombre por respeto, de que él murió, yo era un niño, hablando de muchos años atrás. Murió resbalándose en la ducha. Se estaba bañando, se resbaló, cayó en la ducha y ¡pim!, se golpeó en la cabeza y ahí quedó, mi hermano. No sé si usted ha escuchado o ha visto testimonios de personas que han caído en la ducha y ahí han quedado. Levante la mano los que han visto o han escuchado. Ah, vean, varios. Sí. Una caída en la ducha. Una caída en la ducha. Así pasó, mire, de una manera personal lo voy a decir, así pasó hace pocos meses atrás. Una persona que conocíamos en el Señor le dio como una especie de un ataque, como de algo, la cabeza, se le fue las luces, estaba en el baño, cayó en el baño. Pero al caer en el baño cayó mal. Entonces la mamá la llamaba por el nombre. Coloquémosle un nombre a este personaje. ¿Cómo le llamamos? Mafalda. Mafalda. Y no contestaba. Mafalda. Y no contestaba. Mafalda. Y no contestaba. Como no contestaba, entonces ella se arrimó al baño donde estaba. Y claro, la vio allí tirada. Ya estaba desafortunadamente sin vida en ese momento. Y eso fue hace unos meses atrás. Entonces hay algunos que están mirando la aparición del anticristo para meterse con Dios, con todo y zapatos. Y el Señor, si el Señor nos llama antes. Mi amado, porque ya están blancos para la cosecha. La cosecha es ya. Es el tiempo de dar fruto para Dios. Es el tiempo de consagrarnos para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Es el tiempo de buscar de Dios, mi amado. Es el tiempo de meterse con el Señor. Sí, bendecido y prosperado, bendecido y en victoria, pero también consagrado para Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque muchos vienen a la iglesia que Dios les prospere, les enriquezca, les bendiga, les restaure el matrimonio porque está mal, les sane la enfermedad porque está enfermo. En fin, pero no quiere comprometerse con Dios. Y entonces recibe la bendición, pero no tiene al Dios que da bendición. ¿Qué es más importante, la bendición o tener al Dios de la bendición? ¿Qué será más importante? Tener al Dios de la bendición, porque teniendo al Dios de la bendición garantizas la bendición. Pero si solamente tienes la bendición, solo la bendición no garantiza la presencia del Dios que bendice.
Por eso hay gente que han recibido milagros y están en el infierno. Hoy, pastor, no hable del infierno. Pues si no te hablo a ti, entonces ¿a quién le voy a hablar? El infierno es real. Hay muchos que recibieron un milagro de sanidad y están en el infierno. Solamente buscaron a Dios para que le obrara un milagro, pero no se arrepintieron, no buscaron del Señor y se condenaron. Por eso cuando se cierre la puerta, ¡pum!, se cierre la puerta, gritarán: Señor, ábrenos. En tu nombre profetizamos. Uy, eran profetas. O sea, hablaban la palabra de Dios. Profeta es alguien que habla la palabra de Dios, no el que adivina. Es alguien que habla la palabra de Dios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Uy, oraban y la gente era sana. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, Dios los usaba con poder, pero no tenían a Dios. ¿Qué les dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. La iglesia necesita escuchar estos mensajes, es importante. El tiempo del fruto es hoy y es ahora. Jovencita, joven que me escuchas, ¿qué estás esperando para buscar de Dios? Que lleguen los días malos, como dice la Biblia, los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, para ahorita sí buscar de Dios. ¿Qué está esperando? En un mundo lleno de maldad, de pecado, en un mundo que se ha ensañado con los niños, con la juventud, ¿qué está esperando? Que venga un infortunio sobre tu vida para ahorita decir: ay, abuelita, llévame a la iglesia, yo quiero buscar de Dios. ¿Qué estás esperando? Mi amado, no hay que esperar, hay que dar fruto para Dios ya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo debemos de dar fruto? Ya. Ahora bien, pastor, ya entendí. El tiempo es ya. Voy a dar fruto para Dios ya. Pero ¿cómo doy fruto? ¿Cómo puedo dar fruto? Sé que es ya. Voy a hacerlo. Quiero hacerlo. Ya está en mi corazón. Pero ¿cómo puedo dar fruto para Dios? Se lo voy a enseñar. La palabra de Dios lo muestra. Vamos a Mateo 13:23. ¿Cómo puedo dar fruto para Dios? Si Dios está esperando ya, es el tiempo del fruto de Dios. Mateo 13:23 dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, escuche bien, este es el que oye y entiende la palabra. El que oye y entiende la palabra, ¿qué da? Da fruto y produce, o sea, da fruto, da cosecha a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, ¿cómo podemos dar fruto para Dios? Escuchando con atención la palabra de Dios. Esta es la parábola del sembrador. Y dice que la semilla que cayó en buena tierra, esta semilla representa a aquel que oye. ¿Quién está escuchando la palabra de Dios? Pero también que entiende. Bueno, ¿cómo así oír y entender? Es decir, que escucha, sí, pero que escucha con fe. ¿Con qué hay que escuchar la palabra de Dios? Con fe. Porque si usted cree que le está hablando a este hombre de carne y hueso, mi amado, usted está equivocado. Porque yo le estoy enseñando y le estoy hablando es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy simplemente un micrófono, una vasija de barro que Dios usa para que hable su palabra. Usted y yo a la iglesia no venimos a escuchar palabras de hombres, sino que venimos a escuchar palabras de Dios. Y en esto, como iglesia en general, debemos de mejorar mucho. ¿Por qué? Porque hoy día vemos ya púlpitos que se han convertido no púlpitos donde se enseñe doctrina, sino que donde se está alimentando son las emociones de las personas. Entonces ya el pastor habla solamente de sus sueños, de sus emociones, de sus logros, de sus metas alcanzadas por alcanzar. Y no es que esté mal eso, pero solamente estamos en eso. Y la palabra de Dios, ¿dónde está? Y la doctrina de Dios, ¿dónde está? Tuve un sueño y ese sueño es de Dios. ¿Y usted cómo sabe que es de Dios? Sabe que
La mayoría de sectas fueron de personas que salieron de la sana doctrina y salieron diciendo, la mayoría no todos, todos. Dios me habló, Dios me dijo, recibí una revelación. Aleluya. Oh, usa la manga larga. Shakira Robocó. Y lo que la persona dice que Dios le dijo y Dios le habló es totalmente contrario a las doctrinas y las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo me esfuerzo en que usted aquí reciba doctrina, coma palabra de Dios. ¿Cómo podemos dar fruto? Escuchando con atención, es decir, con fe la palabra de Dios. Con fe la palabra de Dios. Pero si venimos a la iglesia, hermano, y mientras está predicando, está charlando, está mirando cómo el hermanito llega vestido, esa hermanita que se vino con un moño verde en el pelo, ¿no? Aquí un moño verde en el pelo, se vino con una camisa amarilla fluorescente, con unos zapatos morados y con una falda oscura. Y si estamos mirando es como va llegando la gente de la iglesia, o sea, no estamos haciendo nada. O si llegamos a criticar, a señalar, a juzgar, a condenar. En medio de la cena hay un hermanito que está ahí quebrantado, por ahí arrodillado, está allí. Uy, pero este hermanito que está ahí humillado y está pidiéndole, ¿cómo será el pecado que ha cometido? Que mire que está ahí llorando. Uy, Dios mío santo, Padre, guárdame de ser una persona como ese hombre. Venimos a criticar, a juzgar y a condenar a los demás. No estamos haciendo nada. Si en medio de la predicación en el celular lo que estamos viendo es Facebook, WhatsApp, Instagram, Instacren, hermano, no estamos haciendo nada. El que oye y entiende la palabra dice, este es el que da fruto. Entonces ya sabe, lo primero, escuchar con atención la palabra de Dios. ¿Cómo escucho con atención la palabra de Dios? Por medio de la fe, o sea, creyendo a lo que Dios está hablando por medio de su palabra. ¿Cómo? ¿De qué otra forma? Lo segundo, Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué le pasa a esa semilla? Ese grano de trigo, o sea, la semilla. ¿Qué pasa si muere, si se deshace? Lleva mucho fruto. ¿Qué pasa si la semilla no se deshace y deja de ser semilla? Nunca será árbol y nunca da fruto. Para que esa semilla dé fruto debe deshacerse, o sea, debe morir, deshacerse, dejar de ser semilla para que se convierta en un árbol y entonces dé fruto, o una planta herbácea. ¿Qué es una planta herbácea? Es tipo hierba, como el trigo, es una planta herbácea. O un árbol y dé fruto. Pero la semilla debe de deshacerse, debe de morir. Cuando la semilla muere, se deshace, queda sola, entonces dice la palabra del Señor, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que para dar fruto debemos de, ¿qué debemos de hacer? De morir, mi hermano. Uy, pastor, sí. Pero ¿a morir a qué? A lo que a Dios no le agrada. Debemos de morir. ¿Sabe qué me tocó morir a mí? A mí me tocó morir a muchas cosas que me gustaban. Ay, yo estaba aburrido en el mundo allá, por allá, solo, meditabundo, flaco, ojeroso, y haciendo cosas que ya ni me agradaban. No, me agradaban y me gustaban. Andaba en estas discotecas de la calle Quinta. Ahorita eso ha mermado mucho por la calle Quinta. En Juanchito. Hermano, me gustaba la noche, la rumba, la discoteca, las novias, el trago, todo eso. Y lo que conlleva la noche. No necesito entrar en detalles. Pero cuando el Señor habló a mi corazón, tocó mi corazón, entendí que esos no eran lugares y que esas cosas que yo hacía no eran cosas que agradaban al Señor. ¿Sabe qué me tuvo que hacer a mí? Morir a lo que no quería morir. Hay cosas que dejarlas de pronto se torna fácil, ¿no? Pero hay otras que no, porque te gustan y te agradan. Como Satanás le vendió el mal
a Eva haciéndole parecer el mal, haciéndolo parecer bien, que era fruto agradable y codiciable para comer. Y le dijo, seréis iguales a Dios. Gnosticismo. Creer que el ser humano puede convertirse o llegar a ser Dios o un semidios. Eso es el gnosticismo. ¿Y qué habla el Señor del gnosticismo en Apocalipsis, en la palabra de Dios? Dice que Él lo aborrece, lo detesta. Nos toca que morir a lo que nos agrada y le gusta la carne. Al borracho tiene que morir a dejar de ser borracho. El mentiroso tiene que dejar de ser un mentiroso. El que le gusta el chisme y el bochinche le toca que morir ¿a qué? A la lengua. Recórtele a la lengua. Y por último, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Quién es la vid verdadera? El Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos pámpanos? Esas ramas, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Qué pasa si a una rama de la vid la cortamos de la vid? ¿Qué le va a pasar a esa rama? No va a dar el fruto. Pero si esa rama permanece unida, pegada a la vid, entonces esa rama va a dar fruto. ¿Cuándo damos fruto? Cuando permanecemos en la vid. ¿Qué nos enseña esto? Permanencia en Cristo. ¿En dónde usted debe permanecer? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Usted es cristiano porque sigue a Cristo. Usted no sigue al pastor. ¿Usted sigue a quién? A Cristo Jesús. ¿Usted en quién debe de permanecer? En Cristo Jesús. ¿Y yo cómo permanezco en Cristo? En las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. De esta manera damos fruto para Dios. Estas tres: escuchando con atención, es decir, con fe la palabra de Dios, creyéndola. 2, morir a la vieja criatura. ¿Qué es lo que tienes que morir que no agrada a Dios? 3, permanencia en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Colócate en pie y vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Tus palabras son espíritu y son vida. Venimos a tu casa para adorarte a ti, para encontrarnos con Dios nuestro Señor, para escuchar las palabras de Cristo Jesús. Venimos a tu casa para ser alimentados en la palabra de Dios, no en las emociones del pastor, ni en los sentimientos del pastor, no. O en los sueños del pastor, no. Venimos a la casa de Dios es a ser alimentados con el pan del cielo, que es la palabra de Dios. Ese pan que descendió del cielo y da vida al mundo, que es Cristo Jesús, y Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo divino que se hizo carne. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hable con Dios, hable con el Señor. Joven, hombre y mujer que me escuchas, hable con Dios en este momento. Dígale: Señor, dame la fuerza para creer en tu palabra. Diga: yo creo en la palabra de Dios. Hable con Dios, dígale: Señor, yo voy a caminar contigo. Es el tiempo de dar fruto para Dios. No falta tiempo para dar fruto, no, el tiempo es ya, es hoy y es ahora de buscar de Dios. No tenemos que esperar que venga algo trágico, o como muchos están esperando, que la aparición del anticristo para meterse con Dios. No, mi amado, hay que buscar es del Señor ya. Hay que meterse con el Señor ya. Sea que suene la trompeta, nos vamos con Él, o si Él nos llama, estamos preparados y también nos vamos con Él. Nos llama porque pasamos de este mundo a la presencia de Dios. Padre amado, enséñanos a creer en tu palabra.
a escuchar tu palabra con fe, con atención, porque de esta manera damos fruto. Cuando la semilla es sembrada en buena tierra, y en buena tierra porque escucha con fe la palabra de Dios, entonces damos fruto. Damos fruto cuando morimos a la vieja criatura. Cuando esa semilla se deshace, muere en la tierra, entonces allí germina y se hace árbol y produce fruto. Mientras la semilla sigue siendo semilla, no pasa nada. Esa semilla tiene que deshacerse, morir, y entonces ahora esa semilla se convierte en un árbol y da fruto. Nosotros debemos de morir a la vieja criatura, es decir, a lo que hay en nosotros que al Señor no le agrada. Y allí donde tú estás, mi amado, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida que debemos de morir porque a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que hay? Hable con Dios, cada uno con el Señor. Recuerde que su compromiso no es conmigo. Su compromiso es con el Señor. Es con Dios directamente. Yo como pastor, mi obligación es llevarlo a Dios, no a mí, a Dios, a Cristo Jesús. Hable con Dios, dígale: Señor, necesito morir a esto que no te agrada, muero a eso, Señor. Y hay cosas que nos agradan, que nos gustan. Hay cosas que ya uno ya está como cansado y dice: esto es fácil dejarlo. Pero hay otras que no, que nos gustan, nos agradan. Pero es necesario morir para agradar al Señor y dar fruto. Y también es necesario permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Amado amigo, hable con el Señor y dile: Señor, soplen vientos a favor o soplen vientos en contra. Señor, ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame, Señor, no permitas que vuelva atrás, que mire atrás. Dígale: Señor, yo dispongo mi corazón, mi voluntad para permanecer en ti, Señor. Que quiero agradarte, quiero honrarte, quiero dar fruto para Dios. Lo que el dueño de la viña, el padre de familia, esperaba era el fruto. Dios espera fruto de nosotros. Por eso, Señor Jesús, aquí estamos dispuestos a dar fruto para ti, para la gloria de tu nombre y para la bendición nuestra. Porque quien obedece la palabra de Dios, ese que obedece es grandemente bendecido por el Señor. Vamos más allá de la bendición, buscamos al Dios de la bendición. El que busca al Dios de la bendición de corazón garantiza también la bendición. O sea, ese va más allá, da un paso más. No solamente venimos a la iglesia por la bendición, no, vamos más allá, buscamos al Dios de la bendición. Papá Dios, gracias por tu palabra. Amado amigo y amiga que me escuchas, Dios te ha hablado por medio de su palabra. Tú y yo que hemos escuchado la voz de Dios, vamos a creerla. Vamos a tener fe en la palabra de Dios. Vamos a caminar en la palabra de Dios. Vamos a obedecer la palabra del Señor. Y Dios se encargará de bendecirnos, protegernos grande y poderosamente en medio de este mundo. Hable con Dios, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, papá Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús.